Buen día, les vamos a presentar el tema de efecto de dos diferentes dietas a base de vegetales, cereales y leguminosas, utilizando alimento comercial y croquetas caseras en dos grupos diferentes de ratones caseros. Este trabajo está presentado por Montserrat Alba, Paulina Urbina, Irene Nucamendi y Rosa Fernanda Padilla. La alimentación de los organismos es una de las actividades que más consume tiempo en el transcurso de nuestra vida. Un correcto estado nutricional permite que el animal alcance todo su potencial en aspectos como el crecimiento, la reproducción y las expectativas de vida. Asimismo, una alimentación correcta hace que el animal responda de mejor manera a factores de estrés ambiental. El ratón casero, al igual que el resto de los roedores, posee 4 incisivos, 2 superiores y 2 inferiores. Carecen de los caninos y premolares anteriores, lo que ocasiona que haya un espacio vacío. Sus incisivos tienen una muesca y crecen durante toda su vida a partir de la base, que va sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer materiales duros. Los objetivos de nuestro proyecto son evaluar y comparar dietas para identificar cuál era más efectiva a los ratones. También poder aprender a identificar los nutrientes de la dieta y los beneficios que le otorgaría al ratón. Mantener al animal en alimentación constante respecto a la dieta y poder determinar el efecto que causó cada dieta en su respectivo grupo de ratones. Nuestra hipótesis nula fue que el grupo de ratones con la dieta modificada no mostraría cambios significativos en su masa corporal o en aspectos físicos como su pelaje en comparación a la dieta del alimento común. Como hipótesis alternativa, se propuso que los ratones con dieta modificada no mostrarían cambios de valor significativo, como su peso, tamaño y pelaje, en cuanto a que estaría más saludable en comparación del grupo de ratones con dieta común, que no presentarían grandes cambios. En cuanto al cronograma de actividades, se determinó que la semana 1 iniciaría a partir del 24 de febrero, en la cual se realizaría la investigación del alimento y la elaboración de las jaulas en las que vivirían los ratones. En la segunda semana se adquirirían los ratones y el alimento para las dietas de ambos grupos. En la tercera semana se tomaría el peso inicial y se comenzaría a implementar la nueva dieta. A partir de la cuarta semana se pesarían a los individuos y se examina de manera externa diariamente hasta la 9ª semana. En la semana 10 se recopilan los datos tomados desde la tercera semana hasta la 9ª. En la semana 11 se realizaría la comparación de la hipótesis y los resultados obtenidos. Iniciando con la taxonomía, el nombre científico es Mus musculus, reino Animalia, clase Mammalia, nivel trófico carnívoro y familia Muridae. El ratón doméstico es una de las especies de roedores que se desenvuelve con más facilidad y actualmente se encuentra muy extendido en distintos medios. En la anatomía se conforma primeramente en la cavidad oral de la lengua, que es una masa muscular que ocupa el piso de la cavidad oral. Esta se puede mover libremente cuando la base se encuentra firmemente adherido al fondo de la cavidad oral. El paladar, este se conforma de paladar duro y paladar blando, el cual es completamente membranoso y forma el piso de la cavidad oral separando a esta de la cavidad nasal. La lengua anterior se compone de músculo esquelético. Una lámina propia contiene tejido conectivo de las glándulas salivales menores. La lengua posterior está conformada por la eminencia intermolar y las papilas valadas postmolar. En cuanto a los dientes, cuentan con 16, y el interior de los incisivos consiste en una cavidad dental llena de pulpa. En la superficie interior yacen los odontoblastos. Estas son células columnares altas que producen predentina y calcifican a la dentina. Su encía es un tejido fibroso continuo con la membrana periodontal. Después tenemos a la faringe, que está conectada a la cavidad bucal, oral y nasal.
las cuales contienen entradas de la trompa de Eustaquio y laringe. El esófago es un conducto musculomembranoso, el cual se extiende de la laringe al estómago. En cuanto al estómago, este es un órgano hueco que tiene una forma de saco, el cual su pared está hecho por 4 etapas: la capa serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. A continuación tenemos al intestino delgado, que está conformado por el duodeno, el yeyuno e ilion, los cuales comparten la misma estructura, que comprende epitelio cilíndrico simple y una lámina propia. Comienza en el píloro y termina en el ciego. Está sujeto al cuerpo, así como el intestino grueso, por una membrana que está en la espina vertebral, la cual se conoce como mesenterio, y aquí es donde yacen los vasos sanguíneos mesentéricos. En cuanto al duodeno, pues este está caracterizado por su altura, sus vellosidades en la forma de hoja y sus submucosas glándulas de Brunner. En el yeyuno e ilion, pues las vellosidades del yeyuno son altas y cilíndricas, mientras que en el ilion son cortas y cilíndricas. Después, el intestino grueso está conformado por ciego y el colon. La mucosa del intestino grueso comprende a un epitelio cilíndrico simple y una lámina propia. Forma cavidades profundas, las criptas del Lieberkühn, y a diferencia del intestino delgado, carece de vellosidades. El ciego, pues la mucosa del ciego es delgada, contiene criptas cortas del Lieberkühn y forma pliegues transversales. El colon ascendente contiene más mucosidades que el colon descendente, y sus formas de mucosa forman pliegues transversales. En cuanto al recto, pues la mucosa y submucosa del recto forman pliegues longitudinales y tienen una mucosa bien desarrollada. El hígado es un órgano multilobular. Este órgano tiene lóbulos morfológicamente idénticos. En cuanto al páncreas, se encuentra sostenido por el mesenterio y consta de una porción endocrina y otra exocrina. Bueno, una vez que ya nos hemos familiarizado un poco con la anatomía, vamos a adentrarnos en la fisiología. La fisiología de la alimentación en el ratón comienza en la masticación, la cual es la trituración mecánica del alimento de la cavidad bucal por movimientos de maxilar inferior, seguido de la deglución, siendo este un conjunto de actos que permite el pasaje de los alimentos de la cavidad bucal hacia el estómago. La fase bucal, de manera voluntaria, aquí el bolo alimenticio se desplaza hacia la faringe. Una parte de la lengua se apoya en el paladar duro y se desplaza actuando como un émbolo. En la fase faríngea, el bolo alimenticio llega a la faringe y tiene contacto con el velo del paladar y los pilares amigdalinos, siendo estos reflejos de la deglución. Las coanas se cierran y el orificio glótico se oblitera. El bolo alimenticio contacta con el velo del paladar, así como con las paredes laterales, provocando la elevación y distensión de la faringe y la porción inicial del esófago. En la fase esofágica, que es de manera involuntaria, se inhibe la respiración. Aquí hay dos tipos de contracciones: la contracción de fibras longitudinales y la contracción de fibras circulares. En el reflejo de la deglución participan los receptores, que son el paladar blando, el área amigdalina, el techo, las paredes laterales y posteriores de la laringe. El esófago cuenta con diferentes funciones, tales como la absorción y secreciones nulas, cuerpo limitado por esfínteres, así como también que estos se encuentran cerrados, excepto en la fase de deglución. La motilidad gastrointestinal es un proceso mediante el cual el tracto digestivo desplaza el contenido del bolo alimenticio desde la cavidad bucal hasta el ano. El estómago cuenta con tres funciones principales, que son la secretora de jugos gástricos durante la actividad motora, la motora por la actividad de almacenamiento, mezcla y vaciado, y finalmente de reserva. La secreción gástrica refiere al producto de la actividad de las glándulas gástricas, siendo sus componentes orgánicos la pepsina, catepsina, lipasa gástrica, mucus y la inorgánica el ácido clorhídrico. Esto tiene como función antiséptico, activador enzimático
y un pH adecuado. El vaciamiento gástrico es un fenómeno continuo por acción de ondas peristálticas, llegando al duodeno, siendo 3 tipos de contracciones. La primera, las contracciones tónicas débiles. La segunda, las contracciones de mayor amplitud. Y la tercera, las presentes al final de la actividad motora. El páncreas, por su parte, desemboca el jugo pancreático en el duodeno, con o cerca del colédoco. En el hígado, la bilis es la que interviene en el proceso de la digestión, en la cual emulsiona las grasas y glúcidos que vienen del bolo. En cuanto al intestino delgado, el contenido se desplaza con las secreciones de las células mucosas, con el jugo pancreático y con la bilis. Los movimientos intestinales impulsan la ingesta a lo largo del tubo y los movimientos del colon normalmente son lentos. Las ondas peristálticas lentas típicas casi no son observadas en el intestino grueso, pero movimientos en masa pueden ocurrir en todas las partes del colon, llegando finalmente a la defecación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la alimentación, empezando por la carne de pollo, que es una de las principales proteínas. Es fácil de digerir y contiene nutrientes esenciales. La avena es una fuente de proteínas de bajo costo y posee un alto contenido de fibra. El maíz, su germen se caracteriza por un elevado contenido de grasas crudas. En cuanto a las lentejas, son fuente de magnesio, selenio y fosfatos. Además, poseen un alto contenido de hierro, zinc, potasio, tiamina, niacina y vitamina B6. El calabacín es fuerte en vitaminas A y C de potasio y niacina. Además, contiene gran cantidad de minerales, calcio y oligoelementos. La zanahoria es una fuente natural de fibra y de ácido fólico, y es muy rica en betacaroteno. En cuanto al huevo, pues son proteínas completas de alto valor biológico con los 9 aminoácidos. Las semillas de girasol aportan vitamina B. Es rico en minerales como magnesio, calcio, fósforo, selenio y cobre. En cuanto a la soya, cuenta con proteínas con aminoácidos esenciales y lípidos con un contenido de 2 a 3%. En cuanto a los guisantes, pues son fuente de folatos y poseen alto contenido de hierro, magnesio, zinc, potasio, fosfato, tiamina y niacina. En el trigo, sus componentes principales son la fibra, almidón, celulosa y gluten. Hablando sobre el ambiente, pues el hábitat natural de esta especie puede ser de tipo boscoso, sabanas y pastizales, incluso en zonas rocosas. Algunas poblaciones pueden ser totalmente dependientes de zonas habitadas por humanos o campos de cultivo. Poblaciones silvestres de esta especie han sido encontradas viviendo en grietas de rocas, paredes o en túneles subterráneos, constituidos generalmente en una red compleja de túneles con varias cámaras para anidamiento y almacén de comida. Para introducirnos un poco en la metodología, los materiales que utilizamos fueron malla, madera, 2 bebederos, 2 tapas de garrafón, aserrín, báscula, 65 gramos de zanahoria, 65 gramos de calabaza, 40 gramos de pollo o carne, 50 gramos de lentejas, 40 gramos de maíz, 80 gramos de avena, un huevo, scratch y 6 ratones. Bueno, ahora sí, hablando un poco sobre la metodología de nuestro experimento, pues primero que nada armamos 2 jaulas con malla y madera, teniendo en cuenta todas las necesidades esenciales para mantener a 3 ratones en cada jaula y también considerando que se deben de poner de preferencia de diferente color para poder identificarlos. Ya que estuvo todo esto listo, se procedió a separar al grupo experimental con grupo control para poder ver qué alimento comen más y en mayor porción. Para el grupo experimental
Se pesó cada ingrediente y se prosiguió a licuar hasta que quedó como harina, y se le pusieron después los demás ingredientes sólidos. Por último, se agregó agua para poder tener una consistencia como de masa de galletas. Al inicio se les comenzó a dar 10 gramos de croquetas caseras en la mañana y en la tarde-noche, mientras que al otro grupo de control se les dio 20 gramos de Scratch solo una vez al día. Cuando los ratones crecieron, se les aumentaron las raciones según iban siendo sus necesidades. Se pesaron a los individuos diariamente durante las 6 semanas, tanto al grupo experimental como al grupo control, ya que los ratones son una especie muy inquieta y que rara vez se dejan agarrar. Para poder nosotros obtener un peso exacto o lo más exacto posible, recurrimos a ponerlos en un bote de yogur para que nos estuvieran moviendo y no afectaran tanto al peso. Ya al obtener los pesos diferentes, pues se quitó el peso del bote de yogur. El peso inicial de los individuos del grupo control fueron los siguientes. El blanco pesó 15 gramos, al igual que el café, y el gris 20 gramos, mientras que en su peso final fue el blanco 29 gramos, el café 27 gramos y el gris 34 gramos. En cambio, el peso inicial de los del grupo experimental fue el gris 16 gramos, el blanco 13 gramos y el pinto 15 gramos, y obtuvieron un peso final de el gris 37 gramos, el blanco 34 gramos y el pinto 45 gramos. La alimentación con varios ingredientes, que son las croquetas caseras, lograron un mayor aumento de peso y aceptación a los ratones, ya que esta dieta contenía proteínas, fibra, vitaminas, mientras que la dieta basada en semillas causaron un lento aumento de peso. El autor Paredes demostró que la administración de dietas con alto contenido de grasas inducen a la obesidad del animal, siguiendo con la comparación del autor López, que los ratones tienden a regular su consumo de alimento aunque se les cambien las dietas.
De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los datos recopilados durante la alimentación experimental, pudimos concluir que a pesar de que ambos grupos de ratones iniciaron con un peso similar y se encontraban en las mismas condiciones en cuanto a ambiente, el grupo de ratones con alimento comercial obtuvieron un menor aumento de peso comparado con el grupo alimentado por las croquetas caseras, que aumentaba de peso de manera más rápida y constante, obteniendo un promedio de 8 gramos más que el grupo comercial.